Hola, ¿qué tal amigos del mundo del derecho? Yo soy Margarita Álvarez. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Legalmente Hablando. El día de hoy tengo el honor de estar acompañada con quien no solamente tiene la licenciatura en Derecho, sino tiene maestría, especialidades, doctorado. Además es catedrático universitario y cuenta con una amplia trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. El doctor Joan Fredén Mendoza González, con quien estaré hablando acerca del tema el uso de la inteligencia artificial dentro del derecho. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Margarita, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación No, y al es un contrario. gusto y un honor estar aquí contigo. Al contrario, doctor, me da mucho gusto que esté aquí. ¿Cómo le gusta, Joan o Fredén? Como tú gustes. Fíjate que siempre he tenido un problema durante toda mi vida que confunden el Joan por el Juan. Ya me acostumbré, pero como tú gustes. Es Lo que dijiste es en perfecto. inglés, ¿no? Es catalán. De hecho, es catalán. Es un honor a mi padre, que en paz descanse, Juan en catalán. Y Freden, aprovechando, es paz en sueco. Mi mamá se llama María de la Paz. Entonces me pusieron como mis papás. Exactamente. Muy interesante, Sí, muy bonito. bastante. Exactamente. Ideas de mi madre. Sí, ¿Qué le claro. puedo hacer? Pero bueno. Doctor Fredén, antes de comenzar y de conocer al jurista, me gustaría saber cómo se define usted en 3 palabras. Margarita, híjole, siempre es complicado autodefinirse, ¿no? Porque por naturaleza humana uno siempre saca los defectos antes que las virtudes, pero pudiera decir que soy una persona transparente, íntegra y sobre todo honesta. Me Honesta. parece que son cualidades que un administrador de justicia, como lo es usted en el Poder Judicial, debe de tener obligatoriamente. Sin duda, lo creo igual, aunado a que pues intento reflejar lo que soy fuera del órgano jurisdiccional, fuera de la cátedra, ya como persona. Dígame, antes, ¿cómo fue el niño Joan? ¿Cómo fue el adolescente? ¿Algún recuerdo que tenga de esta época? Híjole, el niño Joan, y mi madre no me va a dejar mentir, ni mi hermano. Fue un niño siempre despierto, ¿no? Siempre queriendo conocer muchas cosas. Me gustaba mucho jugar, todavía me gusta, pero por cuestiones de tiempo ya no lo puedo hacer. Hacer mucho deporte, jugar con mi hermano. Recuerdo mucho aquellas tardes en las que mi padre llegaba de trabajar y aún en su cansancio, pues salía a jugar con mi hermano y conmigo. En la adolescencia, siguiendo este tejo de hiperactividad, pues fui, lo debo de reconocer, Margarita, un poco rebelde, pero en términos generales me considero que tuve una infancia normal y una infancia tranquila, sumamente satisfactoria. Afortunadamente no caí en ningún tipo de vicio o en ningún tipo de cuestión por ahí que haya desviado mi formación humana, más que nada. Sí, claro. Es originario de la Ciudad de México. Correcto, soy originario de la Ciudad de México. De hecho, nací, insisto, aquí en la Ciudad de México. Me crié, viví hasta que me casé toda mi vida en Tlatelolco, en la unidad habitacional Tlatelolco, tanto en la primera, en la segunda y en la tercera sección de la unidad habitacional Tlatelolco. Conoce perfectamente entonces Tlatelolco, que es un lugar Sí, es un mundo. Histórico. Es un mundo, es histórico y es bien importante. Tal vez mucha gente no lo sepa. O sea, yo entiendo que su audiencia es muy variada, muy vasta, pero por ejemplo, para la audiencia joven, esta unidad habitacional Tlatelolco, punto y aparte y paréntesis, fue diseñada como una unidad modelo. Básicamente, por ahí de los años 70, así se quiso implementar varios tipos de unidades habitacionales Tlatelolco. Tlatelolco me parece que fue la unidad que mejor frutos dio y está, yo siempre he dicho, es un mundo, es una mini ciudad de México ahí dentro en Tlatelolco. Sí, claro, la verdad es que muy histórico, sobre todo por lo del 68. Por lo del 68, y también no hay que perder de vista que todavía tenemos ahí vestigios prehispánicos. Hay una plaza Las Tres Culturas que se denomina así porque reúne la cultura prehispánica, la cultura colonial con la iglesia y ya la etapa moderna con los edificios. La etapa prehispánica es con las ruinas que están ahí todavía en la tercera sección, pero sí es impresionante. Culturalmente hablando, Tlatelolco tiene mucho que dejarnos a todos en los que tenemos la fortuna de vivir en la Ciudad de México y que como punto y aparte y paréntesis, les recomiendo que visiten en alguna ocasión. Sí, claro, es un símbolo distintivo de la Ciudad de México. Por supuesto. Doctor, ¿y qué nos puede decir de qué lo motivó a estudiar la licenciatura en Derecho? ¿En dónde la estudió? Margarita, antes quisiera hacer alusión a mi preparación y mi formación. Soy
un hijo primogénito, de dos profesores normalistas de educación primaria. Tengo un hermano menor al que le llevo 3 años. Estudié la primaria en 2 primarias distintas, valga la redundancia, Leyes de Reforma, y la Nicolás Rangel ahí en Tlatelolco. Estudié posteriormente la secundaria en la secundaria anexa a la normal superior que está ahí en San Cosme. Ya después pasé a la preparatoria, estudié en Prepa 9 de la Universidad Nacional Autónoma de México y aprovechando las bondades que, si no mal tengo entendido, hasta hoy en día todavía tienen las prepas y los SHs de la UNAM, opté por el pase directo, me decidí por la carrera de licenciado en Derecho, soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy maestro en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México, tengo por ahí estudios de especialización, en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, soy doctor en Derecho Civil, doctor en Derecho Constitucional, candidato a doctor por la Universidad de Anáhuac, México. Pero ¿qué me motivó? Yo soy una persona que nació en los años 80, ¿no? Yo todavía tenía ahí por ahí el espíritu revolucionario, ideales de izquierda. Y yo recuerdo que en mi juventud, adolescencia, más que nada adolescencia y esta etapa preadulta, pues me tocó ver cierto tipo de injusticias que se vivían en nuestro país. Uno, pensando en esos años en los que es muy complicado decidirte qué vas a estudiar para formar un futuro, una vida, me fui y me incliné por la carrera de Derecho. No me arrepiento. Tal vez en los primeros semestres sí tuve la duda de cuestionarme, obviamente, y de decir, ¿estaré o habré tomado la decisión correcta de haber estudiado Derecho? Pero ya después, durante el transcurso de cómo iba cursando la licenciatura, llegué a la conclusión, y sigo llegando a esa conclusión, fue la mejor decisión, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Entonces, básicamente, estas visiones o estos puntos en los que veía cierto tipo de injusticias de todo tipo, fue lo que me orilló y propició que decidiera estudiar Derecho, Margarita. ¿Alguna injusticia que quisiera comentar? Es que, por ejemplo, las de día a día, insisto, yo cuando entré a la licenciatura, estoy hablando de inicios de los 2000, obviamente era una realidad social muy completamente distinta a la que vivimos hoy en día. Tal vez en aquellos ayeres no había tantos índices de inseguridad, tantos casos de violencia hacia ustedes, mujeres. Vivíamos, por decirlo de alguna manera, en una sociedad un poco más tranquila, si se me permite el término y la expresión. Pero, pues básicamente estas injusticias a las que hacía referencia, pues las enfoco más que nada a las cuestiones de los delitos que se propiciaban en esos momentos, ¿no? Por ejemplo, yo lo recuerdo mucho, era estudiante todavía de la secundaria y tal vez por ahí empezó un poquito a metérseme la idea de querer estudiar Derecho, el asesinato de uno de los grandes comediantes de este país, el caso de las mataviejitas, etcétera, etcétera. Pero en específico no. Yo diría que en términos muy generales, como este punto de inflexión para poder generar un cambio en el mundo jurídico, que ojo, también paréntesis, ya cuando vi lo que implicaba el mundo jurídico, ahí fue cuando me di cuenta que es todo un mundo. Durante su carrera, ¿en qué momento usted o qué materia o fue algún mentor que dijo, esto es lo mío? Fíjate que, y es bien extraño, Margarita, yo cuando me decido, insisto, por la carrera de Derecho, yo tenía la idea de querer ser abogado penalista. Ya cuando tomé mis primeras clases de delitos en particular, dije, híjole, no, creo que el derecho penal no va a ser para mí. Y tuve la fortuna entonces de tomar clases de derecho fiscal con dos grandes profesores, que si se me permite voy a nombrarlos. Claro. El doctor Raúl Germán Rodríguez Lobato y el maestro Juvenal Lobato Díaz. Ellos dos para mí han sido un parteaguas en cuanto a mi vocación y me atrevo a afirmar a mi especialización en el derecho administrativo. Posteriormente tomé las clases de amparo y yo tenía esa idea y esa visión de que el derecho fiscal, como ramificación del derecho administrativo, era lo máximo de la vida, pero conocí el amparo y me di cuenta que había algo mejor.
Entonces, básicamente, tomé amparo con el doctor Luciano Silva, una institución del derecho de amparo, tanto en la Facultad de Derecho como me atrevo a afirmar en este país. Y a partir de esos pequeños esbozos fue cuando decidí inclinarme por la rama como tal del derecho constitucional, con una, podríamos decir, semi-especialización en derecho fiscal. ¿Qué nos puede decir de qué es el derecho fiscal? Lo que pasa es que mucha de nuestra audiencia no es abogado postulante, entonces, ¿qué es el derecho fiscal? Claro, y es bien interesante tu pregunta, Margarita, porque mucha gente piensa que el derecho fiscal única y exclusivamente impacta a las personas que tienen o que detentan grandes cantidades de dinero, ¿no? Es decir, a las grandes empresas, a los grandes empresarios, pequeños o microempresarios. No es así. El derecho fiscal nos impacta a todos como ciudadanos. El derecho fiscal, insisto, es una ramificación del derecho administrativo, también se le conoce como derecho tributario. Y básicamente lo que vela o lo que propugna el derecho fiscal o este derecho tributario es buscar que el ciudadano mexicano contribuya para el famoso o el denominado gasto público. Esta obligación de contribuir la tenemos todos como ciudadanos mexicanos. De hecho, está prevista en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, que más o menos expresa el 31. Son obligaciones del mexicano, 2 puntos, fracción cuarta, contribuir al gasto público en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por ahí podemos tener esbozos de los grandes principios del derecho tributario: proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público. Entonces, básicamente el derecho tributario busca eso, que nosotros como ciudadanos, al vivir en esta gran y hermosa nación que se llaman Estados Unidos mexicanos, de alguna u otra manera le tenemos que retribuir. Por ahí habrá alguna persona que diga, oye, pero muchas veces esta retribución no se ve reflejada de la manera que yo quisiera. Lo sé, pero queramos o no, es nuestra obligación, ¿no? Y esta retribución se ve reflejada, insisto, a través, por ejemplo, del pago de impuestos, algún pago de algún derecho. Estoy hablando ya en términos, el término general, la contribución, las especies, impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente, conclusión, el derecho tributario, ramificación del derecho administrativo que busca y tiende a obtener recursos públicos para la subsistencia propia del Estado y que con base en estos, por ejemplo, nos puedan dar servicios básicos: educación, salud, seguridad pública. También ahí podrían decir, oye, pero ¿qué tipo de seguridad? Bueno, ese es otro rubro, ¿no? Y otro tema y otra cuestión. Pero en términos generales, ese es el derecho fiscal. Sí, Mariana. Muchas gracias, porque no, sí, la verdad es que a veces uno no entiende qué es fiscal, claro. O dice, la fiscalía es penal o... No, nada que ver. Sí, y permíteme hacer la aclaración. Son cuestiones completamente distintas. Fiscalía, entendida como y concebida hoy en día como estos órganos constitucionales autónomos, ya sea a nivel federal, Fiscalía General de la República, o a nivel local, a través de las 32 constituciones políticas que tenemos de las entidades federativas en este país, que son estos entes encargados de la investigación y la prosecución de los delitos, ¿no? Se les llama así fiscalías, pero el derecho fiscal va por otro lado. Sí, muchas gracias, doctor. No, ahora, ¿la materia de derecho fiscal la llevó a cabo en su primer empleo o cómo es que ya la conoció en la práctica? Fíjate, Margarita, que mi primer empleo fue bien chistoso porque formalmente y materialmente hablando, mi primer empleo fue en una, no voy a decir marcas, pero donde compramos las cajitas felices, ahí. Y me metí a trabajar porque yo entré a la preparatoria, insisto, a la prepa 9 en 1900... No es cierto, perdóname. No, sí, en 1998. Todavía teníamos un poquito del rezago de la huelga que tenía la UNAM. Entonces, entro... No, perdóname, 2001, entré en 2001, perdón. Teníamos un rezago de la huelga de la UNAM del 99. Entré hasta octubre. Yo la secundaria la terminé en julio. Entonces tenía agosto, septiembre, octubre. Eran 3 meses que no sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió, con el apoyo de mis padres, de tener un primer empleo. Entré a McDonald's, las cajitas felices, perdón. Era un trabajo sumamente arduo.
Ya después entré a un restaurante donde vendían hamburguesas, venden todavía como mesero. Dicho sea de paso, era muy mal mesero. Ese formalmente fue mi primer empleo, pero ya en el ámbito profesional tuve, y de hecho tengo la fortuna todavía de decir que es uno de mis grandes amigos, un compañero de la carrera que ya trabajaba en el Poder Judicial de la Federación. Y me platicaba cómo era la dinámica del trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Y yo decía, wow, ¿no? O sea, es parte del servicio público, me parece muy interesante, yo quiero aprender. Y le pregunté, oye, ¿cómo se entra? En esos ayeres se tenía la concepción que únicamente podías ingresar a trabajar al Poder Judicial de la Federación con base en algún tipo de padrinazgo, una palanca, algún familiar. Y me dijo, pues ve y deja tus currículums. Fue lo que hice. Yo todavía estudiaba ahí por ahí del 8º, 9º semestre. Fui y dejé mis currículums y me dio una oportunidad de ingresar a mi primer empleo, dirían por ahí, a mi primera chamba en el Poder Judicial de la Federación, en el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa, Margarita. Y sí, o sea, obviamente entré desde el cargo con el que uno debe entrar, que era oficial judicial. En ese entonces, a diferencia de hoy en día, no te pedían la licenciatura en Derecho. Si lo hubiera querido hacer en las mismas circunstancias hoy en día, no me hubieran permitido el ingreso, porque sí se pide que seas licenciado en Derecho, salvo que seas oficial judicial C, donde te dan un plazo de 6 meses para cumplir con el requisito del título y de la cédula. Y empecé a aprender, tuve obviamente grandes mentores, grandes maestros, los cuales hoy en día la mayoría ya son titulares de órganos jurisdiccionales y con los cuales estoy muy agradecido porque, y siempre lo he dicho también, sin sus enseñanzas yo no sería lo que hoy soy profesionalmente hablando. Y sí llegué a tener algún tipo de esbozo en conocimiento de expedientes que involucraran cuestiones tributarias, cuestiones fiscales, etcétera. Pero ese fue mi primer acercamiento, por decirlo de alguna manera. No, la verdad es que muy interesante y sobre todo que viene desde, ahora sí que desde empleos como lo es trabajar para un restaurante. Claro. Y digo, todo sirve, ¿no? Siempre hemos escuchado que todo en esta vida sirve y digo, esos empleos son... Por supuesto, son experiencias. Siempre y sobre he sido todo partidario. forman parte por de supuesto, su vida. Y te forman, claro. Sí, claro. ¿Algún reto en el que usted se haya visto involucrado siendo su primer empleo en el Poder Judicial de la Federación que quisiera comentarnos? Claro que sí. Fíjate que obviamente era mi primer trabajo ya formal en el sentido jurídico, insisto. Entonces, pues la responsabilidad era muy, muy ardua, muy compleja. Y yo recuerdo, la verdad, que batallaba mucho, Margarita, porque tenía que llegar muy temprano al trabajo. Yo llegaba a 7:30, 8 de la mañana al trabajo, cuando el horario oficial de ingreso era a las 9 de la mañana. Afortunadamente, mi titular en ese entonces, el magistrado en retiro, don Armando Cortés Galván, me dio la prerrogativa de, para que yo pudiera seguir estudiando, salirme de trabajar a las 3 de la tarde. Entonces, ¿con qué problemas me encontré? Primero, meter clases después de esa hora y en horarios que me permitieran cumplir con mi trabajo en el tribunal colegiado, llegar a buena hora a la escuela y cumplir también en la escuela, ¿no? Lo cual implicaba que obviamente, por ejemplo, yo tenía mis compañeros oficiales que ellos, no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir, pero eran oficiales de tiempo completo. Yo era de 9 a 3, entonces tenía que hacer ese trabajo en ese horario. Ellos se podían quedar más tarde, ¿no? Entonces podían distribuir. Tenía que sacar mi trabajo muy rápido. Y no solo era que lo sacara muy rápido, lo tenía que sacar bien, lo cual implica un doble reto. Ese fue un reto, insisto, luego el trayecto a la universidad, rendir también en las clases, tener buena producción, académica obviamente, etcétera, etcétera. Pero yo siento que ese fue en ese inicio el mayor reto. Hoy en día ya lo traslado a más de 15 años de experiencia y de servicio en el Poder Judicial de la Federación. Entré a trabajar en mayo de 2009. Y hoy en día los retos no es tanto hacer el trabajo rápido y bien, porque hoy en día me atrevo a afirmar, tengo todo el tiempo del mundo para poder realizar mi trabajo, que lo amo, ¿no? Hoy en día el reto es hacer mi trabajo bien
y con esta sensibilidad de que lo que estoy haciendo, el proyecto, valga la redundancia, que estoy proponiendo a mi titular, va con toda la sensibilidad humana, pero también sustentado en toda la parte jurídica, y que va a ser un proyecto a través del cual se va a impartir justicia. Eso hoy en día siento que es el mayor reto. No, y sí, definitivamente, digo, es un reto que lleva a cabo día con día. Exactamente. Día con día, no solo de lunes a viernes, porque en ocasiones la gente piensa, ¿no? Y derivado de la coyuntura por la que pasamos, que se propició con la reforma de septiembre de 2024, la gente decía, pues no trabajan. Híjole, de verdad que a veces trabajamos y de más. No nos quejamos, es parte de nuestro trabajo, pero trabajar de más implica en ocasiones trabajar 24 horas, 365 días, 7 días a la semana. Nada más como anécdota rapidísima, Margarita. A mí me tocó hacer guardia una vez, un 31 de diciembre. Épocas decembrinas, fechas familiares, junto con la Navidad. Y ahí estábamos, un secretario, otro compañero oficial conmigo, un actuario y nuestra titular en ese entonces. Entonces, luego son cuestiones que la gente como que no aprecia de fondo. Pero sí, el reto y el compromiso hoy en día, ahí está. Insisto, no solo de lunes a viernes, sino los 7 días. Sí, claro. Y a veces la misma gente con la que trabaja se vuelve uno ya familia, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, siempre hay un chiste ahí muy, muy común, muy radio pasillo, que terminan siendo más familia que la propia familia, porque en ocasiones convivimos más con ellos que con la propia esposa, ¿no? Sí. O con los hijos o con las mamás. Sí, definitivamente. Es muy común. Doctor, ¿y cómo fue su paso en el Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo fue escalando poco a poco? Margarita, mi paso y mi trayectoria en el Poder Judicial de la Federación ha sido, me atrevo a afirmar, he pasado por todos los puestos menos por uno. Ingresé como oficial judicial. Posteriormente se dio la oportunidad que se me diera nombramiento de chofer, de titular. Ya después regresé oficial judicial, fui secretario particular. Un secretario que había sido mi compañero en el tribunal colegial al que entré se hizo titular, Edgar Genaro Cedillo Velázquez. Él me dio la oportunidad y me brindó la confianza de darme nombramiento de actuario. Nos fuimos a trabajar a Toluca. Después ahí en Toluca también me dio la oportunidad de ser secretario interino, es decir, un rato. Nos fuimos a Nezahualcóyotl y ya después tuve oportunidad de elaborar, de conocer hoy en día a mi jefe, J. Jesús Gutiérrez Legorreta. Y ahí él me dio esa dicha ya de ser secretario de tribunal, por decirlo de alguna manera, de manera permanente, es decir, un nombramiento de base. Mi paso y mi trayectoria, como se los acabo de mencionar, se dio pues únicamente con base en mi trabajo, con base en mi experiencia. Estimo que de alguna u otra manera mi trabajo ha sido bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo no he tenido la dicha ni la fortuna, por ejemplo, de tener un familiar dentro del Poder Judicial de la Federación que me haya ayudado a generar ese escaparate o esa forma de poder escalar. No soy afortunado en decir, y muy orgulloso más que nada, no le debo nada a nadie, no debo ningún tipo de favor. Entonces ha sido solo con base en mi trabajo, meritocracia, al fin y al cabo. No, la verdad es que sí es muy relevante y sobre todo para todos los estudiantes de las carreras de Derecho que dicen, no, ¿para qué me voy al Poder Judicial si no voy a poder? Mejor me voy a un despacho y ya no persiguen su sueño, ¿no? Que de muchos cuando empiezan a estudiar es justamente llegar al Poder Judicial de la Federación o a local o a cualquier otro. Ahora, respecto a la reforma judicial, ¿qué impacto como usted como trabajador ha visto o ha tenido? Fíjate que fue un año 2024, un segundo semestre muy complicado para nosotros los que laborábamos y actualmente laboramos en el Poder Judicial de la Federación. Hay que decirlo y hay que reconocerlo, y yo lo sostengo día a día. Nosotros también tuvimos mucha culpa de todo esto que se propició. No fuimos autocríticos. Nos hizo falta acercamiento hacia la ciudadanía. Tú me lo acabas de decir hace unos minutos, pero al fin y al cabo, ¿qué es el derecho fiscal?
en cuestiones tan básicas y tan sencillas, nunca lo quisimos ver, ¿no? Pasamos por alto esas cuestiones, tuvimos que haber, tal vez no desde una cuestión o una posición política, más bien desde una posición pública. Al fin y al cabo, el Poder Judicial de la Federación es uno de los 3 poderes constituidos, junto con el legislativo y el ejecutivo. Y como poder constituido, nos debemos a la sociedad, nos debemos a la ciudadanía, nos debemos al pueblo. Y como tal, este pueblo merece que las sentencias que les dictamos en determinadas circunstancias les sean explicadas no solo a través de lo que reflejamos en el papel, sino que nos acerquemos con ellos y que les digamos de qué va su asunto, cómo se resolvió, por qué se resolvió así. Hubo muchas críticas, insisto, hacia la reforma. Ya está de más plantear si estuvo bien o mal la reforma. Yo soy muy partidario, por ejemplo, de las ideas de Charles Darwin. En este libro que hace del origen de las especies de 1859, él refiere que el que evoluciona y el que sobrevive es el más apto, el que mejor se adapta. Entonces hoy en día me atrevería a afirmar que debemos de adaptarnos al cambio, debemos de ser resilientes, debemos, como dirían por ahí, darle vuelta a la página y hacer nuestro trabajo como siempre lo hemos hecho, con excelencia, profesionalismo, calidad, transparencia, honestidad. Y solo así vamos a seguir fomentando estos cimientos y estas estructuras de tan bella institución que es el Poder Judicial de la Federación, Margarita. Sí, claro. Doctor, y como secretario del juzgado, ¿qué nos puede decir de algunos casos o temas relevantes que haya visto usted o que haya proyectado? Claro, sí fui secretario de juzgado mucho tiempo, Margarita. Ahorita estoy en un tribunal colegiado, en materia administrativa del primer circuito, en el 14º. Y fíjate que la materia administrativa es muy amplia, muy variada. Hablamos hace rato del derecho fiscal. Podemos hablar, por ejemplo, cierto tipo de cuestiones de acceso a la salud, cuestiones ambientales, cuestiones de pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o también el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Es decir, tenemos muchas materias. Por eso también es algo que me gusta mucho de la rama administrativa como tal en términos de amparo, que es muy variada. Yo recuerdo, y no tiene mucho, el año pasado hemos de haber sacado ahí en la ponencia un asunto que hoy en día, casualmente, está muy en boga. Si no mal recuerdo, hace pocos días la presidenta de la República firmó un decreto en el que prohibía la importación de maíz transgénico. Y de eso iba ese asunto, de maíz transgénico. Obviamente, un asunto que implicó un trabajo de investigación bastante interesante, y ahí me di cuenta de pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de principios en materia ambiental. Y hay 2 principios bien importantes que tal vez la materia ambiental no sea de amplio conocimiento a diferencia de la familiar, la civil, mercantil, penal, laboral, etc. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dilucidado que en términos ambientales se debe de regir lo que vas a resolver como autoridad jurisdiccional o como autoridad administrativa para, en dado caso, autoridad administrativa, dar una concesión, licitación o permiso, se debe de privilegiar o se debe de atender, mejor dicho, el principio de precaución y el principio de prevención. ¿En qué consisten estos principios? Son principios muy sencillos que, por ejemplo, el principio de precaución es que sin que tú tengas evidencia completamente científica, es decir, basta con que exista evidencia empírica, puedes negar la concesión de cierta licencia, permiso, bla, bla. En específico, en este caso, maíz transgénico. Ahí se maneja algún tipo de glisfosfatos, que son algunos pesticidas que hacen que el maíz crezca más rápido, entonces lo cosechas más rápido, lo siembras más rápido, lo vendes más rápido, ¿no? Sí, claro. Pero puede generar afectación al ser humano. Y la evidencia empírica radica en ese punto. Te puede dar algún tipo de padecimiento cancerígeno. Ese es el punto. En tanto que el otro principio, el de prevención, es, bueno, ya viste la autorización, el permiso, la regulación sanitaria. Entonces, haz todo lo posible
para mermar que dicho producto que está amparado por alguno de estos actos administrativos no genere una afectación al ser humano como tal. Al ser humano, al medio ambiente, entendido también como flora o fauna. Pero me atrevería a afirmar que es de los casos más recientes, como uno de los más relevantes e interesantes. Sí, sobre todo lo de el maíz, ¿no? Que es fundamental para el mexicano. Fundamental para el mexicano. De hecho, también no hay que perder de vista que México, el origen de la palabra México deriva de ahí, ¿no? Trae alguna raíz. No quiero caer en alguna impresión maya o azteca que refiere maíz. De hecho, por ahí, si no mal recuerdo, Octavio Paz decía que somos hijos del maíz. Y realmente sí. Yo quiero cuestionar o preguntar a qué ciudadano en México no ha sido criado con base en maíz, ¿no? Entonces el maíz es trascendental. Hoy en día para nuestra alimentación, incluso me atrevo a afirmar nuestra cultura, nuestra gastronomía a nivel mundial es conocida por los tacos. Sí, definitivamente. Y un taco sin tortilla deja de ser taco, ¿no? Maíz trascendental. Sí, más imagínese transgénico. No, estaría exactamente, estaría peor. Que insisto, esta cuestión también no hay que satanizar la figura de los alimentos transgénicos, porque por ahí hay un autor, un economista, si no mal recuerdo, Malthus, ¿no? Que refería que la población crece geométricamente, es decir, 2x2, 4x4, en tanto que los recursos naturales crecen aritméticamente, 1 más 1, 2 más 2, entonces nunca nos vamos a dar abasto. ¿Qué ha hecho hoy en día para hacer frente a estas necesidades alimentarias o de insumos de primera necesidad o de primera mano, también denominadas materias primas? Pues a través de la ciencia hemos podido desarrollar el ser humano como tal este tipo de procedimientos de modificación genética a efecto, no sé, se me ocurre, una mazorca de un maíz te tarda en promedio crecer, ¿qué te gusta, Margarita? 4 meses, modificado genéticamente 1 mes, mes y medio. Entonces tiene muchas implicaciones. No hay que satanizarlo, mutatis mutandis, hay que ver para qué sí, para qué no. Sí, definitivamente. Doctor, la verdad es que nos ha dado brevario cultural, Margarita, histórico, etimológico, biológico y sin duda de derecho, ¿no? Que es la materia que usted domina. Ahora, entrando ya en el tema, que es la inteligencia artificial, en el uso del derecho, en la práctica del derecho, hay varias dudas porque realmente la inteligencia artificial ha venido para ayudarnos, pero también para perjudicarnos, ¿no? Muchas veces ya no pensamos y nos vamos al chat GPT o a esas plataformas, ponemos la pregunta, investigamos y ya. No nos damos a la tarea de estudiar, de investigar como anteriormente se hacía. Una de las preguntas que tenemos para ustedes, ¿está peleada la inteligencia artificial con la inteligencia humana? Margarita, esa es una pregunta bien interesante. Previo a dar respuesta, quiero hacer como un breviario muy somero de en qué consiste la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial hoy en día es lo que nos rige en nuestro actuar y tiene una razón de ser. Por ejemplo, tal vez ahí me voy a desenmascarar. Yo soy generación millennial, ¿no? Pero tenemos la generación Z, la generación X. Hoy en día lo que tenemos es esta juventud que le denominan o le denominamos generación alfa. ¿Y qué peculiaridad tiene esta generación? Esta generación que se concibe por parte de los sociólogos a partir de 2010 ya nació con celulares inteligentes y con tabletas incluidas. Yo, por ejemplo, veo a los niños y me causa mucha extrañeza porque en mi edad, ¿con qué nos divertíamos, Margarita? Pues canicas, pelotas, hacíamos... Y hoy en día los entretienes con un celular, una tableta. Fíjate que ahí, y me gusta siempre mencionarlo, porque una de mis grandes pasiones, por ejemplo, es la filosofía. Hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, ya murió hace algunos años. Y él tiene unas obras bien interesantes que se llaman Vida líquida, Sueño líquido y Vida de consumo. A mí me parece que Zygmunt Bauman fue un filósofo muy adelantado a su tiempo. ¿Por qué?
Él cuando saca estas obras, las saca en la segunda mitad del siglo pasado, estoy hablando por ahí de los años 70, 80 y los 90. Y él refiere que la nueva tendencia de la sociedad era esa, la nueva modernidad iba enfocada a todo más rápido. Todo lo quiero ya, 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 ya. Si hoy vemos a nuestras nuevas generaciones, Margarita, lo que quieren es eso. Información rápida, certera y veraz. Y voy a poner el paréntesis con el veraz. Ahora, en términos generales, la inteligencia artificial, ¿qué es? Es la implementación de todo este conocimiento humano a través de tecnologías o a través de algoritmos o a través de robots a efecto de que puedan realizar tareas que antes se creían propias o inherentes al ser humano. En cuanto a la pregunta, ¿estará peleada la inteligencia artificial con la inteligencia humana? Yo siento que no, al contrario, son complementarias. Por una cuestión lógica, no habría inteligencia artificial si no hubiéramos tenido a la inteligencia humana que la pudo crear, ¿no? Hay cierto tipo de actividades que sí estoy completamente de acuerdo. La inteligencia artificial nos tiene que ayudar. Los carros inteligentes, en cierto tipo de ramas de la profesionalización, por ejemplo, la medicina, entiendo que hay cierto tipo de procedimientos quirúrgicos que es muy complicado llegar a lo que tienes que extirpar o lo que tienes que operar. Ahí sí, tal vez un robot, un androide, te pudiera ayudar. En otro tipo de rubros como el derecho también es muy útil. También es muy útil. Insisto, no hay que satanizarlos, como la cuestión esta de los alimentos transgénicos. El punto es hasta dónde los podemos emplear y para qué los podemos emplear y cómo debemos de poner un freno, en su caso, para poder regular o legislar esta cuestión de la inteligencia artificial. Se ha dicho que hemos pasado por 4 revoluciones tecnológicas. La primera, cuando se implementó la máquina de vapor de 1760 y tantos, y la última en el 2000, con el acceso ya y sí completo al Internet. Esta, punto 1, me atrevería a afirmar que la inteligencia artificial hace un par de años o 3 años sería la 5ª revolución tecnológica, pero si nos vamos más atrás, la primera revolución tecnológica, a mi consideración, me parece que fue cuando el hombre creó la rueda. Al fin y al cabo, la tecnología no es que aparezca como generación espontánea, es producto del intelecto y de la naturaleza per se del ser humano. Entonces, conclusión, para nada están peleadas. El problema es que hay cierto tipo, insisto, de carreras, y en específico el derecho, en donde nos da miedo el hablar o el intentar emplear inteligencia artificial, porque tal vez nos sentiríamos que vamos a ser desbordados o vamos a ser eliminados. Sí, claro. ¿Qué impacto tendría la inteligencia artificial dentro de la propiedad intelectual? También un tema bastante interesante, Margarita. La propiedad intelectual, vista o entendida como esta ramificación, insisto, también del derecho administrativo, que se encarga de la protección, no quiero ser reiterativo, pero de la protección de la invención humana. Obviamente la invención humana, entendida como todo este procedimiento de creación que nos lleva a implementar o establecer determinadas cuestiones, ¿no? En términos muy generales, tenemos lo más conocido, por ejemplo, marcas, patentes, modelos de utilidad, el famoso know-how para ciertos procesos de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que la inteligencia artificial siento que sí podría impactar en cuestiones de propiedad intelectual, y más que nada, y obviamente en México, porque si no la regulamos, va a ser un abuso absoluto. Y voy a poner el ejemplo bien sencillo. Tú mencionaste hace rato un tipo de inteligencia artificial, ChatGPT. Me parece que es la más famosa, ¿no? Y de alguna manera la más accesible para todos. Que por cierto, invito a que también hay que familiarizarnos con ella. Pero hay otro tipo de inteligencias artificiales, por ejemplo, Copilot de Microsoft, Grok de X que está implementando Elon Musk. Y si le ponemos a cualquiera de esas 3 inteligencias artificiales, hazme un libro de inteligencia artificial, te lo va a hacer. En materia de propiedad intelectual, ¿quién es autor, Margarita? Autor es aquella persona física, ojo, aquella persona física que plasma en papel o en formato digital
alguna obra y que se debe de estimar que es novedosa y valga la redundancia de su autoría. Yo te hago la siguiente interrogante, Margarita. Si yo te presento un libro que dice qué es la inteligencia artificial en México en 2025 y dice Joan Freden Mendoza González, ¿dudarías que es de mi autoría? Ese es el problema y el impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intelectual. Si no la regulamos, va a haber un sinfín de casos en donde no se aproveche esa cuestión, o más bien, donde no se ponga de manifiesto, no se haga evidente esta cuestión de la autoría de obras. Y me estoy yendo a algo muy sencillo, una obra literaria. Por ahí escuché la semana pasada o hace un par de semanas que alguien con inteligencia artificial creó una canción. Las canciones, que son composiciones como tal, también son susceptibles de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es el ente dependiente de la Secretaría de Educación Pública que se encarga de registrar, por ejemplo, nombres artísticos, canciones, etc. Por otro lado, tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que registra modelos de utilidad, patentes, etcétera, etcétera. El punto es ese, ya no se cumpliría con lo precisado, con lo especificado en la ley, que insisto, tanto la ley de protección a la propiedad industrial como la ley del derecho de autor refieren que autor o inventor es aquella persona física que materializa algo de forma digital, papel, etc. Es decir, que lo materializa al fin y al cabo. Aquí la inteligencia artificial no es esa persona física. Conclusión, es necesario regularla y sí puede impactar. Entonces, es bastante interesante, pero habría que ver cómo la regulamos y más que el cómo, cuándo la regulamos. Porque dirían por ahí, el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Veíamos películas de ciencia ficción como por ejemplo Yo Robot. Yo cuando la vi decía, no, pues para esto faltan muchísimos años. Ya está aquí. El punto es, ya está aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo legislamos? ¿Cómo convivimos en términos jurídicos? Sí, sobre todo si dos personas, hablando de propiedad intelectual, quieren una marca y hacen la misma y las dos la promueven, y ¿quién va a ser ahora sí que de ellas dos? Pues el principal, ¿no? El creador de la marca. En ese caso, ¿cree que las sentencias que haga el INPI o cualquier órgano jurisdiccional y las hagan, digamos, en este caso, yéndonos a futuro a través de la inteligencia artificial, sean legales? Fíjate, previo a contestarte esa pregunta, quiero abordar el ejemplo pasado que diste, Margarita. Es bien interesante. Si los dos proponemos una marca y le pedimos al mismo ChatGPT, tal vez por alguna casualidad el algoritmo nos dé la misma marca, ¿no? El mismo diseño, el mismo logo. Claro. ¿Para quién sería el registro? Y es excelente pregunta. Fíjate que la ley establece que el registro debe ser para el que lo usó primero. Entonces ahí entraríamos en un problema muy grande de dilucidar quién fue el primero que la usó, ¿no? Y segundo punto, ¿a quién le atribuimos la creación? Yo quisiera ver que nos mandaran a llamar a los dos, tal vez, no sé, se me ocurre a través de una pericial y que expusiéramos cómo hicimos la marca. Solo en ese caso, a lo mejor evidenciaríamos que no la hicimos nosotros. Pero bueno, ¿cómo pudiera impactar o mejor dicho, una sentencia dictada con inteligencia artificial será legal? Sí, claro. Al fin y al cabo, una sentencia que es el reflejo de una decisión de un ente jurisdiccional que va a resolver una determinada litis, ¿no? Litis entendida como estos puntos controvertidos, demanda, contestación, en términos muy generales. ¿Es legal? Claro que es legal. ¿Qué tan legítima, mejor dicho, va a ser? No lo sé. Yo soy partidario, Margarita, tal vez porque soy, insisto, de esta generación vieja. El derecho requiere un grado y un cierto nivel de sensibilidad. ¿Para qué? Para resolución de casos particulares y específicos. Y quiero poner un ejemplo. Materia administrativa. Hoy en día México tiene un problema brutal. Nuestros niños están muriendo. ¿Por qué? Porque se enferman de cáncer, tienen padecimientos oncológicos y desafortunadamente tenemos un problema de desabasto en cuanto a brindarles medicinas en este país. No sé si sepas, pero la muerte
de los niños en un rango de 5 a 14 años por alguna enfermedad oncológica es la segunda causa de muerte en ese rango de edades después de los accidentes. Vamos a suponer que yo conozco a alguien, le promuevo un amparo, ¿no? Que obviamente no lo puedo promover, pero suponiendo el ejemplo académico, nada más. Y le promuevo un amparo pidiendo su falta de atención, de que le proporcionen medicinas. Si empleamos la inteligencia artificial, Margarita, va a llegar al juzgado de distrito y te lo puedo afirmar, le va a negar la suspensión. Porque también hay que recordar, hay dos tipos de suspensiones, una que es de plano y la otra que es a petición de parte. En este caso, derivado del acto reclamado, que es la falta de proporcionar medicamentos para este padecimiento oncológico, estaríamos en alguno de estos supuestos de actos prohibidos, es decir, que pusieran en riesgo la vida del menor, procede la suspensión de oficio y de plano. Si usamos la inteligencia artificial, ese primer acuerdo va a salir negando la suspensión. ¿Por qué? Porque si nosotros configuramos la inteligencia artificial, que también ahí es un punto bien importante, ¿cómo se configura? ¿Y quién la configura? Pero si la configuramos para que emita determinaciones o resoluciones al pie de la letra, es decir, para que interprete de forma literal o exegética, nos va a negar la suspensión. Y te hago la pregunta, Margarita. Tú, si tú fueras la jueza, ¿negarías la suspensión, en este caso a este niño? Eso es lo importante de las determinaciones de los juzgadores. La sensibilidad. La sensibilidad, que es lo trascendental. Ahora también, no quiero decir con esto que la inteligencia artificial en su caso no pueda ser implementada o usada por nosotros abogados. Yo estoy de acuerdo. Podríamos usar, no sé, la inteligencia artificial a efecto de que nos formulara un concepto de violación. Estoy pensando en una demanda de amparo respecto de una cuestión muy técnica. Vamos a retomar el tema tributario por una deducción estructural en términos de pago de salarios a trabajadores, por ejemplo. Ahí pudiera ser. ¿Ahí qué requerimos? Ahí requerimos conocimientos de contabilidad. Personalmente yo estudié Derecho porque estoy peleado con los números. Ahí yo sí la usaría, ¿no? Pero ya para resolver habría que ver qué tipo de determinaciones. Por ejemplo, multas de tránsito, donde los quejosos son cierto tipo de personas que guardan las mismas características y este acto de autoridad que deriva, insisto, en esta multa de tránsito se emitió con base en ciertos lineamientos, se pasaron el alto, pues ahí sí me parece que no habría mayor problema para poder dictar una sentencia así. Pero entonces, conclusión, depende del caso. Y siempre tomando en consideración que se requiere esta sensibilidad. Y me voy a temas, perdón Margarita, a temas del derecho administrativo. Yo no concibo el uso de inteligencia artificial para el dictado de sentencias en materia penal, en materia familiar, tal vez en materia civil, un poco sí, en cierto tipo de contratos. Pero conclusión, no tanto. ¿Cree que la ética choque con la inteligencia artificial? La ética no es que choque con la inteligencia artificial, la ética la debemos de concebir como esta rama de la filosofía que se encarga del comportamiento de la sociedad y del ser humano como tal, en lo individual. La ética viene desde una concepción, me atrevo a afirmar, de hace más de 4,000 años, más de 3,000 años, con Aristóteles. Aristóteles, ¿quiénes no de nosotros, en el CCH, prepa, bachillerato, nos dejaron leer este libro de Aristóteles de Ética Nicomaquea, ¿no? Él es como de los primeros filósofos a los que se le imputa el análisis y estudio de la ética. Pero obviamente la ética aristotélica no es lo mismo que la ética de hoy, siglo XXI. Entonces, el comportamiento de la sociedad hoy en pleno año 2025, pues obviamente también es muy distinto hace 10 años cuando se empezó a implementar esta figura de la inteligencia artificial de ChatGPT. La ética también, Margarita, queramos o no, no es universal en cuanto a su concepción. Es decir, y me explico, no es lo mismo una ética oriental a una ética occidental. La implementación de inteligencia artificial china tiene una ética muy distinta, a la ética de la inteligencia artificial de Bill Gates con Copilot.
o de Elon Musk con Grok. Entonces, no choca la ética con la inteligencia artificial. Al contrario, yo me atrevería a afirmar, si yo fuera creador o programador de dicha inteligencia artificial, sí pondría ciertos rasgos o sesgos éticos al respecto. Y me explico. Abro mi chat GPT y le pido, oye, dime cómo puedo, insisto, ejemplo solamente académico, ¿cómo puedo dejar de pagar un impuesto? Esa es una conducta que en derecho tributario se le llama elusión. Haces todo lo posible para no encuadrarte en la figura jurídica del pago del tributo para que al fin y al cabo no tengas esa obligación. Por una cuestión ética, quien lo programa, la inteligencia artificial le debería decir, no puedes dejar de pagar impuestos. El artículo 31, fracción cuarta, te establece que debes de contribuir al gasto público porque eres ciudadano mexicano. Ahí está un ejemplo donde no podrían chocar y donde a mi consideración se debería de implementar. Obviamente, estoy hablando desde un aspecto muy soñador. Fíjate, yo pensaba que lo soñador se me iba a quitar cuando ya fuera adulto, cuando ya me haya casado. No es cierto, pero ese es en el mundo el deber ser. Hoy en día nos regimos y nos regulamos por otro tipo de cuestiones, insisto, más vida de consumo, más modernidad líquida, más sueño líquido, etcétera. No deben de chocar, conclusión. Sí, claro. Doctor, usted siendo catedrático universitario y teniendo a sus alumnos, ¿cómo se da cuenta que ellos no usan la inteligencia artificial? Es bien interesante, Margarita. A mí me gustaría decir que soy de esos catedráticos que les conocíamos como los viejos lobos de mar, ¿no? No soy tanto. Uno se da cuenta cuando hablas con ellos. En el momento en el que tú te expresas de alguna manera con alguien, sabes perfectamente, no cómo va a pensar, eso jamás lo vamos a saber, pero medianamente podemos tener el indicio de cómo va a escribir, cómo va a redactar, cómo te va a responder por escrito. Y se me ocurre, si les llegara a pedir un ensayo respecto de la filosofía en el justnaturalismo y los escucho y veo que me están presentando un ensayo que ni siquiera, por ejemplo, Ronald Dworkin me podría exponer, ahí ya hay cierto dejo de duda y dices, ¿cómo que no es? Ese es el problema que tenemos hoy en día y me voy a trasladar ya no al ámbito jurisdiccional, sino al ámbito docente. Es el problema que tenemos hoy en día los profesores y más que nada estos niveles, ¿no? A nivel universitario, en donde se supone que los muchachos están en formación, en donde los muchachos no deberían de hacer uso de este tipo de tecnologías informáticas o herramientas informáticas para abusar o para intentar satisfacer determinada actividad en la cual se les está dejando que plasmen su completa inteligencia. Entonces, me parece que sí hay cierto tipo de herramientas. Otro tipo de herramientas se les pides el trabajo. Hay mismos programas de inteligencia artificial en donde metes el trabajo y el propio programa te dice si está hecho con inteligencia artificial. Pero sí, en términos generales sería así. Digo, lamentablemente, como bien lo dice, las generaciones actuales pues quieren las cosas muy rápido y digo, no sabemos lo que vaya a pasar en un futuro, pero ¿usted cree que desaparezca la carrera de Derecho y que ahora los robots se dediquen a litigar los casos? Fíjate que no, Margarita, y ahí sí te voy a contestar rotundamente no. Y la carrera de Derecho, no lo quiero decir así, pero me acordé de un chiste, es un mal necesario, ¿no? Siempre vamos a necesitar un abogado para todo. Por más que tú le quieras preguntar a una inteligencia artificial, oye, me deben un pagaré, pues tal vez ahí sí te digan, debes de promover una demanda ejecutiva mercantil. O si ya prescribió la acción cambiaria directa, pues una demanda ordinaria mercantil. No se me ocurre. Pero aún así, no te va a decir, por ejemplo, para el momento del ofrecimiento una testimonial. ¿Qué preguntar? ¿Cómo preguntar? Vámonos al otro lado, desde la trinchera del juzgador. ¿Cómo visualizas esa sensibilización para poder en su caso advertir si ese ateste está aleccionado o no? No, yo estimo que la carrera de Derecho no va a desaparecer con el uso de la inteligencia artificial. Entiendo que nosotros también como abogados tenemos nuestras barreras, tenemos nuestro recelo y nuestro miedo, porque se nos ha dicho eso, ¿no? Que van a desaparecer, ya van a ser obsoletos, bla, bla.
Yo entiendo que sí hay ciertas carreras que pueden ser obsoletas, el derecho no. ¿Qué tipo de carreras pueden ser obsoletas? Por ejemplo, desafortunadamente los que se dedican los que construyen los carros, los que arman los carros. Ujú. Ahí sí tenemos robots que perfectamente Sí, claro. esta gran empresa que se dedica a la compra de servicios o de productos por internet, pues tienen las bodegas en el Estado de México y te despachan con robots, ¿no? Cierto tipo de carreras. Pero estas carreras tan sensibles como la carrera del derecho, yo estimo que no vamos a desaparecer. Por lo menos nos quedan unos 100 años de vida. Por lo menos, Esperemos que así sea. esperemos. No, doctor, pues muchas gracias. Y para finalizar, algunas conclusiones respecto al tema. Insisto, la inteligencia artificial está. No es que vaya a estar, ya está. Y si está, hay que emplearla. Hay que perderle el miedo, pero hay que usarla con los matices que insisto y les comentaba. Es decir, no hay que darle mal uso en el sentido de abusar de cierto tipo de cuestiones. Hay que perderle el miedo. No vamos a perder nuestra sensibilidad ni nuestras habilidades como juristas. Y en cierto tipo de hipótesis o de circunstancias, por ejemplo, para el resumen de conceptos de violación, agravios, cuestiones impugnativas, pues me parece que sí es útil, pero también aquí viene el problema y paréntesis, ¿qué tan confiable es? ¿No? Porque en ocasiones se le puede ir algo trascendental y toral. Hay que usarla como para, por ejemplo, para investigar datos que antes íbamos a la biblioteca o buscábamos de la enciclopedia. Pero hay que usarla. Conclusión. Sí, definitivamente. Hay que actualizarnos y hay que estar Exactamente. ahora sí que, pues sí, actualizados, como bien lo acabo de comentar. ¿Qué retos se vienen para Joan Frenet? ¿Qué retos se vienen para Joan Frenet Mendoza González? Pues el reto primordial y principal es seguir desempeñando mi labor jurisdiccional como lo he venido haciendo, insisto, desde hace más de 15 años, de una forma coherente, honesta, transparente, sin ningún tipo de prerrogativa hacia alguien y no, perdón, sí lo voy a cambiar, sí, prerrogativa hacia alguien, ¿hacia quién? Hacia el ciudadano, hacia el justiciable. Yo soy de la idea que necesitamos, en términos de amparo, una justicia más fácil. Se reformó hace poquito la ley de amparo, fueron más de 153 artículos. La ley de amparo tiene 271. Si yo les digo así a bote pronto que se reformaron 153, me dirían, uy, hubo reformas sustanciales importantes. No. Se reformaron cuestiones de redacción, se quitó lo de quejoso por parte quejosa, se modificaron las alusiones al salario mínimo por unidades de medida y actualización. A mí me parece que en esas reformas, en ese paquete de reformas, se dejó pasar una oportunidad muy grande de hacer una verdadera reforma al juicio de amparo. ¿En qué sentido? Nos han tachado los amparistas que el juicio de amparo es muy técnico y en ocasiones estoy de acuerdo. Hay que quitarle cierto tipo de tecnicismos. ¿Tecnicismos en qué sentido? No respecto de presupuestos procesales, es decir, en qué hipótesis procede el juicio de amparo, si tenemos que respetar principios propios del juicio de amparo, definitividad, relatividad a la sentencia, etcétera, etcétera. Tecnicismos en cuanto a cómo analizamos y cómo resolvemos los amparos. Yo soy partidario que los juicios de amparo se deben de resolver de fondo, debemos de dar respuestas de fondo. Con esto quiero decir que deberíamos ir haciendo un poquito al lado cierto tipo de inoperancias. ¿Pero a favor de quién? Del gobernado. Porque cuando viene la autoridad responsable, ahí siento que sí debemos implementar las inoperancias. Sí, claro, definitivamente. Doctor, y por último tenemos una dinámica en la cual yo le voy a decir una serie de palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga en la mente. Entonces, ¿está de acuerdo? De acuerdísimo. Comenzamos. Poder Judicial Federal. Poder Judicial Federal, mi tercer gran amor, después de mi madre y mi esposa. Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal constitucional de este país. Reforma Judicial. Algo a lo que nos tenemos que adaptar. México. La nación más bella y hermosa que existe en este planeta Tierra. Justicia. Uno de los máximos valores y principios que deben de permear en este país
y que personalmente estimo, soy partidario de él y que siempre en la medida de mis posibilidades, desde mi trinchera jurisdiccional y académica, voy a regirme bajo ese principio, bajo la justicia. Y más que nada, necesitamos una justicia fácil. Derecho. Una de las carreras más hermosas que existen, muy desgastante, pero sin duda que es necesaria para regir nuestra vida social. Inteligencia artificial. Algo que ya nos llegó y que me atrevería a decir que no hemos aprovechado, no hemos regulado, no hemos legislado, pero que debemos de convivir con ella. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Margarita. Y sobre todo, se nota que es usted una persona conocedora, no solamente del ámbito de derecho, sino de muchos ámbitos, Margarita. Muy humano, con muchos valores, y en verdad que le deseo la mayor de las suertes y de los éxitos. Y pues bueno, ¿nos podrá dar sus redes sociales, por favor? Claro que sí. En X estoy como @JoanFreden. En Instagram y Facebook también búsquenme como JoanFreden. Y en TikTok estoy como joan.mendoza.gons. Excelente, gracias, doctor, para que la audiencia igual se comunique con usted, porque realmente conoce de muchos temas. No, por favor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Denle like, compartan, mándenos sus comentarios porque realmente son muy enriquecedores para todos nosotros. Y bueno, los esperamos en un próximo episodio para seguir legalmente hablando. Muchas gracias a todos.